Bueno, vamos a empezar entonces con el método indicial. Grupo de discusión, primera parte, fue la clase anterior, así que después seguimos con la segunda parte del grupo de discusión. Vamos a empezar hoy con el método indicial. Básicamente no es el único, pero el texto principal, aunque no es el único, es el de Carlo Ginzburg, ¿no? Un capítulo del libro Mitos, Emblemas e Indicios. De ese libro tienen el capítulo que se llama Indicios, raíces de un paradigma de inferencias indiciales, ¿no? Ese es el texto que tienen para leer y para el trabajo. ¿Qué plantea acá Ginzburg, ¿no? Plantea este historiador medieval y erudito, en general maneja una serie de conocimientos impresionantes. Plantea que hacia fines del siglo XIX surgió silenciosamente en el ámbito de las ciencias humanas un modelo epistemológico, si así se prefiere, un paradigma, ¿no? Él plantea que utiliza este concepto de paradigma en la primera versión que da Thomas Kuhn, no en las aclaraciones posteriores, ¿no? Sino como, digamos, lo toma como una... bueno, este concepto también es una aclaración posterior de Thomas Kuhn, ¿no? Pero como una matriz, ¿no? Como una matriz de producción de conocimiento. Digamos, lo que va a plantear es que surge una formalización y una extensión, una puesta de moda, una profunda puesta de moda de un tipo de producción de conocimiento antiquísima, que acompañó al hombre desde sus comienzos. Esa producción de conocimiento empieza desde lo incompleto. Esa producción de conocimiento empieza desde los indicios. Desde los indicios, que son puntos de apoyo, pero son puntos de apoyo incompletos. Él, antes de este libro, antes de este artículo, escribe un libro que se llama El queso y los gusanos, ¿no? En ese libro, El queso y los gusanos, desarrolla la historia de un campesino italiano que se llama Menocchio, ¿no? Es un campesino italiano del siglo XVI. Entonces, Carlo Ginzburg hace un estudio de cuáles eran los hábitos de lectura, ¿no? Y qué concepción del mundo tenía un campesino italiano de características muy particulares, ya que tenía hábitos de lectura muy desarrollados y tenía una concepción del mundo original, pero digamos se dedica al estudio de un campesino ignoto, digamos, no hace el estudio de la concepción del mundo de Galileo Galilei del siglo XVII o de Copérnico, para trabajar el mismo siglo que este campesino Menocchio, sino de un campesino ignoto que de todas formas muere en la hoguera como muchos científicos, ¿no? Es digamos sometido a un proceso inquisitorial y digamos muere en la hoguera. El punto acá es que Ginzburg logra reconstruir la concepción del mundo, del origen del mundo que tenía Menocchio, que digamos interceptaba una serie de conocimientos, digamos, de tipo científico antiguo de la Grecia antigua, con algunos conocimientos actuales más conocimientos religiosos, y de ese combo salía una concepción muy particular. Logra reconstruir esa concepción del mundo y logra sobre todo reconstruir con mucha exactitud los hábitos de lectura, lo que leía Menocchio, la forma en lo que leía, la forma en la que lo leía, y la forma en que circulaban los libros en un grupo reducido. Integrante de ese grupo era Menocchio. Entonces logra reconstruir esos hábitos de lectura al detalle y logra reconstruir esa concepción del mundo al detalle
a través de las actas inquisitoriales. Menocchio es sometido a 2 procesos inquisitoriales, en el último lo queman en la hoguera. Digamos, lo que hace el inquisidor es, mediante un cuestionario previo, indaga, ¿no? Y de alguna manera lo que planteaba Menocchio era que uno debía bautizarse cuando tuviera, digamos, conciencia de la importancia de ese acto, ¿no? De ese acto religioso, de ese ritual religioso. Cuando comprendiera ese sentido, recién ahí se tenía que bautizar. Entonces, este planteamiento del bautismo era parecido a una secta cristiana de esa época, que eran los anabaptistas. Entonces los inquisidores, como Menocchio le gustaba hablar mucho, lo acusaron de, digamos, lo denunciaron a la Inquisición, y digamos, todas las preguntas estaban enfocadas en descubrir a qué secta pertenecía Menocchio. A ninguna. Entonces, en base a cuestionarios tendenciosos digamos, que apuntaban hacia un lado, Carlo Ginzburg logra inferir a partir de indicios, ¿no? Logra inferir a partir de muchos indicios y de la articulación y del eslabonamiento de muchos indicios cosas muy detalladas. Logra reconstruir la totalidad de un caso. O sea, procede mediante el paradigma que él dice que surgió a fines del siglo XIX. Él utiliza ese método en ese libro que se llama El queso y los gusanos. Se llama El queso y los gusanos porque porque Menocchio decía que en un acto de creatividad muy particular planteaba que el mundo había surgido de la misma manera que surge un queso, ¿no? A partir de la leche fermentada, hacía una analogía de este tipo. El punto es que amplía este método él también. Bien, ¿qué va a decir en general en este artículo que tienen para leer, en este capítulo que tienen para leer? Él va a plantear que está señalando la conexión específica entre método de investigación y concepción o teoría del conocimiento, ¿no? Entonces, digamos, lo que está planteando es que cada paradigma lleva su propio método. Este sería el planteamiento. Por lo menos su metamétodo, un gran método que podrá tener variaciones. A grandes rasgos propone un paradigma indicial, conjetural, que es el paradigma que sobre todo desarrolla, y un paradigma galileano. Cada uno con procedimientos de investigación ad hoc. Pueden verse también como una visión cuantitativa y otra cualitativa de concebir el conocimiento y su adquisición. Empecemos por el que menos desarrolla para después centrarnos en el otro. Él plantea que el paradigma galileano, ¿no? Cuyo nombre proviene de Galileo, de Galileo Galilei, este paradigma surge en el siglo XVII, precisamente con Galileo. Uno podría refutarle a Ginzburg y decir que ese paradigma podría ser antiguo, que habría una versión de ese paradigma anterior a Galileo, pero eso lo dejamos y vamos a la cuestión de Galileo. Vamos a un texto hay un texto de Martin Heidegger, ¿no? Que se llama La pregunta por la cosa. Y hay otro texto que se llama Estudios Galileanos, ¿no? De Alexander Coiré, que van a plantear ellos. Por ejemplo, que va a plantear Martin Heidegger. Va a plantear que va a usar un término en la pregunta por la cosa, va a usar un término que se llama proyecto de acercamiento a las cosas, ¿no? Que es parecido al término paradigma. Entonces va a decir que cada periodo de desarrollo científico tiene su propio proyecto de acercamiento a las cosas. Y el proyecto de acercamiento a las cosas de la modernidad va a ser un proyecto de acercamiento matemático, ¿no? Y ese proceder matemático no significa
contabilizar todo, ¿no? No significa someter todo a los números, sino significa un proceder matemático que implica pasar por alto las diferencias, pasar por alto las singularidades. En esto, esta cuestión que plantea Heidegger de pasar, que el proyecto matemático moderno de la modernidad, en la cual está Galileo, este proyecto implica pasar por alto las diferencias, ese proceder es matemático. Ese proceder es el de Galileo. Por ejemplo, Galileo, cuando concibe la ley de caída de los cuerpos, plantea Alexander Coiré en Estudios Galileanos, plantea que todos los cuerpos están sometidos a la misma ley. O sea, todos los cuerpos caen en un movimiento acelerado y uniforme. Entonces, esta caída con un aceleramiento uniforme, con un mismo aceleramiento para cualquier cuerpo, esto es pasar por alto las diferencias. ¿Por qué? Porque, digamos, desde el paradigma anterior, desde el paradigma aristotélico, cada cuerpo estaba formado por sustancias diferentes y por lo tanto estaba sometido a diferentes leyes físicas, ¿no? Cada cuerpo estaba sometido a diferentes leyes físicas, plantea Alexander Coiré. Entonces, lo que va a plantear Galileo con este proceder matemático es que todos los cuerpos están sometidos a la misma ley. O sea, pasa por alto las singularidades de los cuerpos. Este proceder es matemático. El proceder de Aristóteles no. El proceder de Galileo sí. Entendiendo por lo matemático pasar por alto las diferencias. Bien, entonces todas las leyes galileanas pasan por alto las diferencias entre los cuerpos. Entonces ese sería un paradigma galileano, ¿no? El paradigma indicial o conjetural lo que va a hacer es tomar lo que el paradigma galileano desecha, ¿no? Tomar lo que a este paradigma galileano le resulta indiferente o irrelevante. Él va a plantear que entre 1874 y 1876 hay un crítico de arte que también es médico, que se llama Giovanni Morelli. Giovanni Morelli escribe una serie de artículos, yo acá lo digo en forma más simple, pero quiero que vean los detalles que plantea Ginzburg. Escribe una serie de artículos que tratan sobre la atribución autoral de cuadros antiguos. Propone un método, ¿no? Que reconstruye una totalidad. Es decir, la asignación, así como Carlo Ginzburg, a partir de indicios, reconstruir una totalidad en ese libro que les mencioné, que es El queso y los gusanos. Este autor, Giovanni Morelli, propone un método que reconstruye una totalidad. A partir de indicios reconstruye una totalidad. O sea, asigna un cuadro a un autor con una técnica y una personalidad artística, en base a lo que podríamos llamar una serie de indicios singulares, o así lo llama Ginzburg. Morelli planteaba que los museos de aquella época, de fines del siglo XIX, de las últimas décadas del siglo XIX, estaban repletos de cuadros con atribuciones autorales erróneas. El procedimiento equivocado, según Morelli, es guiarse por las características más salientes del artista o de la escuela a la que pertenece él mismo. ¿Por qué? Porque esas características salientes son las que son más fácilmente imitables. Para diferenciar el punto de vista, lo que hacía Morelli había elaborado un método para poder atribuir correctamente la autoría de un cuadro al que no se le ve la firma, o un cuadro del que no se conoce su autor. Entonces, o para diferenciar entre un cuadro que es una copia y otro que es un original. Entonces va a plantear que para diferenciar los originales de las copias no hay que tomar como referencia a estas características más evidentes,
como podrían ser la sonrisa de los cuadros de Leonardo da Vinci, o los ojos alzados al cielo del Perugino. El procedimiento propuesto es el inverso. Hay que detenerse en las características menos relevantes para la escuela pictórica a la que pertenece el autor. O sea, por medio de estos rasgos artísticos se llega a determinar el origen del caso analizado. Es decir, las características más inadvertidas son las que nos conducen a la personalidad artística en cuestión, y las más advertidas pertenecen a los procedimientos generales de la escuela pictórica, que pueden ser falsificados con más facilidad. De esta manera, por indicios singulares e irrelevantes, se llega a reconstruir una totalidad. O sea, se llega a adscribir ese cuadro a una personalidad artística. Ahora bien, ¿a qué se refiere con características irrelevantes? Morelli era muy criticado. Recuerden, la profesión, Morelli era un crítico artístico y también un médico. Entonces utilizaba ambas fuentes del conocimiento para su método. Entonces a Morelli cuando se abría un libro de arte de Morelli, estaba lleno de los críticos planteaban que ese libro parecía más el libro de un museo criminalístico, porque había orejas, había, digamos, el cuerpo estaba fragmentado, parecían orejas, narices, dedos, uñas, cabellos. Es decir, ¿cuáles eran las características? Digamos, la personalidad del autor, la personalidad del artista se filtraba en lo que pintaba en forma inconsciente. O sea, se filtraba en lo que realizaba en forma distraída e inconsciente. Ahí aparecía el rasgo distintivo de ese artista, de esa totalidad singular. Entonces, en vez de centrarse en lo más evidente, en el procedimiento más evidente, por ejemplo en la sonrisa de los cuadros de Leonardo da Vinci, había que centrarse en la forma en que el artista pintaba el lóbulo de la oreja, o en la forma en que trenzaba los cabellos, en la forma de pintar los cabellos, en la forma de pintar las uñas o los lóbulos de las orejas. Entonces, esos eran los detalles que el artista pintaba en forma inconsciente o distraída, y esos eran los detalles más inadvertidos por el que copiaba el cuadro. Eran los detalles más inadvertidos por el falsificador. Esos detalles inadvertidos para el propio artista eran los detalles más difíciles de advertir o de copiar, de retratar fielmente por parte del falsificador. En esos detalles se centraba el método de Morelli, ¿no? Para atribuir correctamente la autoría de los cuadros, se centraba en esos detalles. Entonces, si quisiéramos trasladarlo, digamos, si el procedimiento que criticaba Morelli, el procedimiento que quería superar Morelli, podría ser ejemplificado con el método hipotético deductivo, ¿no? Si la escuela pictórica es un universal o un conjunto artístico que opera con algunas características compartidas, y asignando estos rasgos compartidos a cada cuadro, procedemos en forma hipotético-deductiva. Regla, ¿no? Los cuadros con X sonrisa y X1 mirada corresponden a X2 escuela. Ese cuadro posee tal sonrisa y tal mirada, resultado, ese cuadro pertenece a esa escuela. Ese es un proceder hipotético-deductivo. Peirce va a plantear también por la misma época, fines del 19, principios del 20, que el método hipotético deductivo es certero, casi nunca se equivoca, pero tampoco agrega nada nuevo al conocimiento. Peirce va a plantear que el método que agrega nuevo, el método imperfecto y que muchas veces se equivoca, pero que es el único que agrega nuevo conocimiento, que avanza en el conocimiento, es el método abductivo, ¿no? Lo que Carlo Ginzburg llama paradigma indicial o método indicial, Peirce lo llama abducción, o Umberto Eco, que lo vamos a nombrar acá también, lo llama abducción.
Este método hipotético deductivo que creía superar, y seguramente lo superó Morelli, de asignación de autoría de cuadros, no nos indica el lugar singular para asignar cuadros en función del caso. O sea, no se detiene tanto en el caso, sino en la regla anterior. La regla anterior sería: esta escuela pinta la sonrisa o esto de tal y tal manera, sobre un esquema previo. Entonces, este cuadro, que pertenece en rasgos generales a este conjunto o universal, ¿pertenece también al artista procedente del mismo universal? ¿Ese cuadro también pertenece a ese artista? ¿No hay una singularidad que escapa al universal si el cuadro es una imitación y no pertenece al artista reconocido? O sea, ¿no hay una singularidad que escapa a ese esquema universal si el cuadro es una imitación y no pertenece a ese artista reconocido? Es decir, digamos, nos damos cuenta si el cuadro es original o no por esos detalles inadvertidos, porque el que copia el cuadro va a pintar el abuelo de la oreja o esos detalles inadvertidos, los va a pintar de una manera, y el original, el artista original, lo pintará de otro. En definitiva, acá la idea sería cómo se genera la regla, cómo se genera la hipótesis para el caso, ¿no? El método indicial o el método abductivo, entre otras cosas, están en varios campos, pero uno de ellos es digamos, cómo a uno se le ocurre una hipótesis, cómo a uno se le ocurre una idea. Las ideas surgen, esto lo planteo yo por ahí exagerando el planteamiento de Ginsburg o de Peirce, surgen por abducción. Cuando a uno se le ocurre una idea, se le prende la lamparita, se le ilumina la mente con una idea. Ese es un proceder por abducción. Bien, el punto es que desde la abducción, cuando nos enfrentamos a un estudio de caso, que sería el del campesino Menocchio, en el caso de Ginsburg, o cuando Freud se enfrenta a un caso psicoanalítico desde el psicoanálisis, entonces no hay una regla desde la cual deducir el caso. Desde el caso se abduce la regla. O sea, el mismo caso proporciona las reglas para analizarlo. Desde el mismo caso se crean las reglas para poder analizarlo. A eso se le llama abducción. Entonces va a plantear Carlo Ginzburg que este paradigma de producción del conocimiento que surge a fines del siglo XIX y se extiende en el XX, va a tener características particulares. Ahí va a aparecer Freud desde el psicoanálisis, va a aparecer Sherlock Holmes, que es el personaje o uno de los personajes de la literatura de Arthur Conan Doyle, o van a aparecer los rasgos pictóricos en el caso de Morelli, ¿no? Sería vestigios, síntomas en el caso de Freud, indicios en el caso de Sherlock Holmes, rasgos pictóricos en el caso de Morelli. O sea, pintura, literatura policial y psicoanálisis. Lo que tienen en común, dice Carlo Ginzburg, lo que tienen en común Freud, Arthur Conan Doyle y Giovanni Morelli es que son médicos, ¿no? Entonces, ¿qué está planteando acá? Que hay un proceder de producción del conocimiento, una matriz que se desarrolla a fines del siglo XIX, pero que, entre otras cosas, ya lo desarrolló la medicina desde la época de Hipócrates. Es decir, el médico, no ahora en la actualidad con todo el aparateje tecnológico que hay, pero digamos desde Hipócrates en adelante hasta la modernidad, hasta el desarrollo tecnológico dentro de la medicina, el médico, y aún ahora también, el médico para poder diagnosticar se basa en síntomas, ¿no? Se basa en si tiene tos, si la tos tiene catarro o no, si tiene fiebre o no. Es decir, bueno, para el caso de la pandemia actual, el coronavirus, ¿no? Hay
hay un procedimiento para detectarlo con un test, pero si uno no hace ese test, uno puede advertir que tiene coronavirus, incluso no siendo médico, si tiene determinados síntomas. Por ejemplo, digamos, si tiene fiebre, si tiene tantos grados de fiebre, si tiene tos, si tiene dolor de garganta, etcétera. Entonces, por medio de esos síntomas, o podríamos decir también por medio de esos indicios, uno puede, digamos, el médico puede realizar una hipótesis, tiene tal enfermedad. No, está el test para comprobarlo. Pero los médicos antes de ese desarrollo procedían abductivamente, únicamente. Por ejemplo, el personaje de Sherlock Holmes, si no leyeron la literatura de Conan Doyle, la película, ¿no? Creo que hay 1 o 2 películas donde aparece este personaje Sherlock Holmes y aparece Watson, que es también un médico. Es un médico. Sherlock Holmes creo que no, pero Watson es un médico, que sería la parte real de Arthur Conan Doyle, que también es un médico. Entonces, es lo que ven, por ejemplo, en esas películas, es un proceder abductivo, ¿no? Hay series policiales particulares, por ejemplo la serie El Mentalista, The Mentalist, es la serie de un asesor de no sé qué organismo de investigación norteamericano, y este mentalista, que no es policía, logra darse cuenta quién es el criminal a partir de indicios. La forma de hablar, los gestos de la cara le permiten advertir si miente o no. Es decir, por medio de una serie de indicios, tiene un proceder bastante diferente al de sus compañeros investigadores formados dentro de un paradigma criminal. Entonces, ese proceder del mentalista o de Sherlock Holmes es un proceder a partir de indicios. Ese proceder es también a partir de rasgos pictóricos considerados irrelevantes, es el proceder de Morelli. Lo que tienen en común es esa matriz disciplinar que viene de la medicina, que viene desde la época de Hipócrates. En el caso de Freud, digamos, por ejemplo, un lapsus, ¿no? El lapsus, un error en la forma, un error lingüístico, el lapsus, el error lingüístico, considerado irrelevante para otros psicólogos, para Freud ese lapsus tiene que ver con una realidad más profunda, tiene que ver con el inconsciente. El chiste también, ¿no? El chiste, el sueño, el lapsus, descartado por psicólogos contemporáneos a Freud, son tomados como relevantes por Freud, ¿no? El sueño era considerado una secreción del organismo, un resto diurno. El sueño era considerado un resto diurno, o sea, era descartado. Freud, todo lo contrario, ¿no? Escribe un libro que se llama La interpretación de los sueños, y retoma la importancia que tenía la interpretación de los sueños para los griegos, para los adivinos, pero bajo otra forma. Es decir, lo que es considerado irrelevante por otras corrientes es tomado por Freud. Esto es, estos vestigios, no son restos diurnos, sino son vestigios de algo, de una realidad más profunda. El lapsus, el error lingüístico o el chiste tienen el mismo grado de impacto, no tienen que ver con una realidad más importante. Bien, entonces a pesar de que digamos, están en campos diferentes en la literatura o en la investigación criminal, por decirlo así, en el campo artístico o en el psicoanálisis, a pesar de que unos son síntomas, otros indicios, otros rasgos pictóricos, tienen un mismo proceder. De todas formas, los comienzos de ese proceder indicial están relacionados al saber cinegético, al saber que tiene que ver con la caza. Digamos, el cazador, el hombre primitivo, el hombre de Neandertal, cazador, y cualquier cazador en periodos posteriores lee, entre comillas, ¿no? Porque no es lo mismo leer
digamos, una escritura que leer esto otro, pero lee las huellas, ramas quebradas, mechones de cabello, plumas, olores. Estos restos permiten reconstruir el recorrido de una presa y sus características morfológicas. Es decir, un cazador, un buen cazador, puede, a partir de ramas quebradas, a partir de rastros, puede saber quién pasó por ahí, las características de la persona, de la presa que pasó por ahí. Entonces el cazador habría sido el primero en contar una historia, porque era el único que se hallaba en condiciones de leer en los rastros mudos, cuando no imperceptibles, dejados por la presa, una serie coherente de acontecimientos. O sea, por medio de esa abducción, a partir de esos indicios que tienen que ver con ramas quebradas, mechones de cabellos, olores, se puede, si digamos, un buen cazador logra relatar una historia, logra reconstruir una historia, una serie coherente de acontecimientos, plantea Ginsburg. Un ejemplo es Carlos Ginsburg o Umberto Eco se van a detener en cuentos orientales de rastreadores, de cazadores, de un saber cinegético de tipo oriental. Digamos, en el Facundo Sarmiento tiene un capítulo dedicado a un rastreador gaucho que se llama Calíbar el rastreador, ¿no? Que la policía lo lleva para digamos, rastrear a un perseguido por la policía. Entonces Calíbar logra saber todas las características de la persona que era buscada por la policía, por dónde iba, qué características tenía. Entonces el punto es que ese saber viene desde los comienzos de la humanidad. Ahora, Ginsburg se pregunta por qué el desarrollo de los principios metodológicos o la formalización del método indicial recién se perfeccionan en el siglo XIX. Es decir, había incluso otro autor italiano, Giulio Mancini, que es ahí, no, creo que sería ahí en el siglo XVII. En el siglo XVII, segunda mitad del siglo XVII, hace un planteamiento dentro del arte, hace un planteamiento similar al de Morelli, pero lo que se pone de moda, el que adquiere más notoriedad, es Morelli, y en general ese método adquiere notoriedad o popularidad en el siglo XIX. Pensemos en las novelas leídas en la literatura policial de Conan Doyle. ¿Por qué eso se desarrolla en el siglo XIX y no antes, en el siglo XVII o antes? ¿Por qué se formaliza en esa época? Entonces Ginsburg va a decir por un cambio en el contexto de la época, ¿no? Entonces plantea esto, se produce el desarrollo del capitalismo, una fase avanzada del capitalismo entre 1700 y 1800. Se desarrolla un nuevo concepto de propiedad. La propiedad privada tal cual la entendemos surge en el capitalismo, y antes había propiedad privada en Grecia y en Roma, ¿no? Un modelo de propiedad privada en Grecia, en Roma, y otro en el capitalismo. En el medio de la Edad Media había otro tipo de propiedad, ¿no? Que se llama propiedad condicional. Es decir, digamos, campesino no era privado porque la tierra se la había cedido el caballero. El caballero no era propietario porque la tierra se la había cedido el señor feudal. El señor feudal no era propietario porque la tierra se la había cedido el rey. El rey no era propietario porque la tierra se la había cedido el emperador. Al emperador se la había cedido el papa, y el papa se la había cedido Dios. Bueno, entonces todos tenían la posesión de la tierra a condición de vasallaje, a condición de obedecer al que tenían arriba. Entonces no había un propietario absoluto de la tierra. Esto surge o está en el pasado, Grecia, Roma, o está en el futuro, en este caso en el capitalismo, pero no en la Edad Media. ¿Qué ocurre entonces en esta época? Cambian las condiciones económicas, cambia la legislación. Entonces lo que antes no era punible se transforma en un delito.
Entonces surge el problema de cómo identificar, plantea Ginsburg, a los individuos reincidentes, ¿no? Digamos, si había nuevos delitos, había más gente que los cometía, entonces cómo identificar a las personas que volvían a cometer un delito. Pensemos que en ese momento estamos hablando del momento donde todavía no hay huellas digitales, donde todavía no se descubren ni se implementan las huellas digitales que permiten descubrir si hay quien es reincidente o no. Entonces se desarrollan, se implementan métodos que podríamos denominar galileanos, ¿no? O cuantitativos, ¿no? La antropometría era una disciplina que permitía, o se intentó un abordaje de este tipo, o sea, se intentó reconstruir un perfil antropométrico del criminal o del potencial criminal. Es decir, cuando una persona era encarcelada, se le medían, se correlacionaban medidas, ¿no? Entonces el largo de las piernas, de los brazos, digamos, se correlacionaban, digamos, altura con la capacidad craneal, el largo de la nariz, bueno, se correlacionaban medidas. Entonces, ese era un retrato antropométrico. El problema es que en ese retrato antropométrico podría entrar cualquier persona, o sea, muchas personas podrían entrar en ese retrato, que era cuantitativo, o sea, pasaba por alto lo singular. En esas medidas podrían entrar muchas personas, o sea, no se lograba la singularidad. Por eso era un método tipo cuantitativo galileano. Había un funcionario inglés en la India en ese momento era una colonia inglesa, había un funcionario que era muy observador y digamos descubre en 1860 un funcionario colonial descubre una forma de relación social de los bengalíes. En el distrito de Bengala, los bengalíes, para registrar relaciones comerciales, para firmar un contrato comercial de compraventa, ¿no? Para hacer una compraventa, para casarse, para hacer un trámite administrativo, no usaban la firma, que precisamente sería un rasgo de singularidad, sino lo hacían mediante la yema de un dedo. O sea, un dedo embebido de tinta, ponían las huellas dactilares de un dedo embebido de tinta. ¿Por qué? Porque eso era muy singular para los bengalíes, eso era el rasgo de algo singular que diferenciaba un sujeto de otro. Entonces, este proceder de este saber indicial de los bengalíes es utilizado por ese funcionario colonial para detectar a quien se rebele contra la corona inglesa, a quien se rebele por lo menos por segunda vez. Entonces es usado efectivamente como un dominio colonial de los bengalíes, de los hindúes, y es utilizado, la cuestión de las huellas dactilares es utilizado por todo el mundo, luego se generaliza a todo el mundo. Si bien las huellas dactilares aparentemente hay varios descubridores de esas huellas, aparentemente, según este planteo de Ginsburg, se generaliza a partir de este funcionario inglés, que tardan 17 años en probar ese método, y dice Ginsburg, los funcionarios imperiales se habían apropiado del saber indicial de los bengalíes y lo habían vuelto en contra de ellos. Entonces, ¿qué plantea Ginsburg? Plantea lo siguiente, que si bien este método analiza casos, analiza singularidades, no se debe olvidar de producir conocimiento en un marco más general. No se debe abandonar la idea de totalidad. No, de alguna manera es otra manera de, digamos, es otra manera de plantear lo que Sigmund Freud planteaba en relación entre el caso y la regla, ¿no?
O sea, cada caso, planteaba Freud, hay que abordarlo como si fuera el primero. Gina Lusch, un analista del método de Freud, planteaba que Freud tenía, ¿no es cierto?, un punto suicida, o sea, consideraba cada caso como si fuera el primero. O sea, no tomaba en cuenta toda la acumulación de casos y de conocimiento derivado de casos anteriores. Entonces, pero igual había una tensión, porque también había que tomar esa idea de... También había que utilizar el corpus de conocimientos anterior. Había una tensión entre el conocimiento, entre el corpus total y ese caso singular. Esta misma tensión es la que propone Carlo Ginzburg para el método indicial. Este paradigma indiciario o este método, hay otro autor italiano que se llama Antonio Negri, va a plantear que debe ser un método usado para liberarse de la sujeción, del control, de la coerción, ¿no? Y lo que dice Ginzburg es que ese método es usado por cualquiera, puede ser usado de cualquier manera y bajo cualquier punto de vista político e ideológico. El método está más allá de eso, simplemente procede por indicios. Y el ejemplo es el de este funcionario inglés, ¿no? Y el de los bengalíes. Los bengalíes lo usaban para una forma de vida propia, lo usaban como una relación social, digamos, normalizada por ellos mismos, y el funcionario inglés lo usaba para dominarlos. Entonces se puede usar de una manera o de otra. Entonces, otro autor, Peirce, plantea el conocimiento, lo mismo, digamos, analiza el mismo fenómeno que Ginzburg, pero lo llama abducción, ¿no? Acá tenemos en cuenta para esto varios autores. El primero es una revista electrónica, Abducción en el contexto de descubrimiento científico, y de Peirce tomamos estos artículos que también están en internet: Lecciones de Harvard sobre el pragmatismo, lección 7, Pragmatismo y abducción, edición de 1903. Lecciones de Harvard, lección 6, 3 tipos de razonamiento, que sería deducción, inducción e hipótesis, pero luego es llamada, en vez de hipótesis, es llamada por Peirce abducción. Entonces, acá hay 3 ejemplos: deducción, inducción y abducción. Estos son ejemplos de estilo aristotélico, ¿no? Aristotélico en el Organon trabaja con estos ejemplos, o en los segundos analíticos. Bien, premisa mayor. Los animales sin bilis son longevos. Todos los animales que no tienen bilis son longevos. Ese es un procedimiento hipotético deductivo, ¿no? Premisa menor: el hombre, el caballo y el mulo no tienen bilis. Conclusión: el hombre, el caballo y el mulo son longevos. O sea, longevos viven mucho. Los animales sin bilis viven mucho, llegan a viejos. Premisa menor: el hombre, el caballo y el mulo no tienen bilis. Conclusión: ergo, esos mismos llegan a viejos. Ese es un procedimiento hipotético deductivo. De una hipótesis se deducen consecuencias. Si la hipótesis es válida, las consecuencias son generalmente válidas. La inducción: lo que en la primera era la premisa menor, en la inducción pasa a ser la premisa mayor, ¿no? Si acá la premisa menor en la deducción pasa a ser la premisa mayor en la inducción. El hombre, el caballo y el mulo no tienen bilis, ¿no? Lo que estaba en la conclusión original pasa a ser la premisa menor. El hombre, el caballo y el mulo llegan a viejos, son viejos, llegan a mucha edad. Lo que era la premisa mayor queda como conclusión: los animales sin bilis son longevos, ¿no? Acá hay una generalización. El hombre, el caballo y el mulo no tienen bilis. Premisa menor: el hombre, el caballo y el mulo son longevos. Conclusión: los animales sin bilis son longevos. O sea,
acá son 3 animales, pero en la generalización implica que no son solo esos 3, sino todos los otros que no tienen bilis son longevos. Eso podría no ser cierto, pero eso sería una generalización. Eso sería una vía inductiva. La abducción sería de esta otra manera. La premisa mayor sigue siendo la misma que en el método hipotético deductivo. Los animales sin bilis son longevos. Lo que estaba en la conclusión original ahora queda como premisa menor. Los animales sin bilis son longevos. Premisa menor. El hombre, el caballo y el mulo son longevos. Y como conclusión la premisa menor original. Por lo tanto, el hombre, el caballo y el mulo no tienen bilis, ¿no? Los animales sin bilis son longevos. El hombre, el caballo y el mulo son longevos. Conclusión: el hombre, el caballo y el mulo no tienen bilis. O sea, no es que no tienen bilis. Podrían no tener bilis. Podrían no tener bilis. La abducción es bastante imperfecta. Hacemos un ejemplo, les hago un ejemplo personal. A ver si sirve para algo, para aclararlo. Premisa mayor en la deducción: las instituciones escolares en contexto de pobreza y desnutrición estructural poseen alumnos con dificultades cognitivas. Esto lo estoy inventando, ¿no? Lo estoy suponiendo. Parece verosímil, pero lo estoy suponiendo, nada más. Entonces, premisa mayor: las instituciones escolares en contexto de pobreza y desnutrición estructural poseen alumnos con dificultades cognitivas. ¿Cuál sería la premisa menor en la deducción? La institución X se asienta en un contexto de pobreza y desnutrición estructural. Conclusión: la institución X tiene alumnos con dificultades cognitivas. Eso sería un procedimiento deductivo. Inductivo: acá cambia el orden de las premisas y de la conclusión. Como premisa mayor lo que era premisa menor: la institución X se asienta en un contexto de pobreza y desnutrición estructural. La institución X, como premisa menor, tiene alumnos con dificultades cognitivas, ¿no? Entonces, la conclusión sería: las instituciones escolares en contexto de pobreza y desnutrición estructural poseen alumnos con dificultades cognitivas. O sea, la institución X está en un contexto de pobreza y desnutrición. Esa institución tiene alumnos con dificultades cognitivas. Entonces hago una generalización: todas las instituciones en un estado de pobreza y nutrición van a tener alumnos con dificultades cognitivas. Eso es una generalización, no necesariamente sería así. La abducción: las instituciones escolares en contexto de pobreza y desnutrición estructural poseen alumnos con dificultades cognitivas. Eso queda igual que en el método hipotético deductivo. Las instituciones en contexto de pobreza y desnutrición poseen alumnos con esas dificultades. Premisa menor: la institución X tiene alumnos con dificultades cognitivas. Conclusión: la institución X probablemente se asiente en un contexto de pobreza y desnutrición estructural. Probablemente se asiente en un contexto de ese tipo, pero menos visible. Lo que va a plantear Peirce es que la abducción no trabaja sola, ¿no? La abducción trabaja articulada a la inducción, al método hipotético deductivo. Si lo que es poco probable en la abducción puede testearse con los otros métodos. Esa es la perspectiva de Peirce. O sea, en el caso del proceso de abducción nos encontramos con una conclusión plausible o probable, sin ser un resultado necesario de las dos premisas que la preceden. Si fuese un resultado necesario, sería una deducción. No es un resultado necesario, es un resultado probable. Dice Peirce, hay poco que decir en relación a la validez de la inferencia abductiva. Aun cuando este poco es pertinente, aun cuando este poco es importante para el tema que está tratando él. La abducción es el proceso de formar una hipótesis explicativa. O sea, la abducción es el proceso de formar una hipótesis. O sea, una hipótesis, digamos, cuando a uno se le ocurre una idea, está trabajando,
se le ocurre una idea para hacer un proyecto, una tesis o para resolver un problema de lo que fuere, del campo de la ciencia donde fuere, digamos, ese proceso veloz por el cual a uno se le ocurre una idea y uno lo llama una intuición, lo puede llamar una intuición, en realidad es un proceder veloz que parte a partir de indicios, que se basamenta en indicios. Y va a decir Peirce, si bien puede fallar, es la única operación lógica que introduce alguna idea nueva, pues la inducción no hace más que determinar un valor y la deducción desarrolla meramente las consecuencias necesarias de una pura hipótesis. La deducción prueba que algo tiene que ser. La inducción muestra que algo es actualmente operativo. La abducción sugiere meramente que algo puede ser. Su única justificación es la de que a partir de su sugerencia la deducción puede extraer una predicción, ¿no? O sea, lo que está antes del método hipotético deductivo, o sea, ¿cómo se crea la hipótesis de un método hipotético deductivo? A partir de un proceso de abducción. Siempre antes de una hipótesis hay una abducción. Esa abducción se puede probar con diferentes métodos, se puede testear, trabajar con diferentes métodos. Pero en el proceso de creación de una hipótesis hay siempre una abducción. Por lo que puedo saber, dice Peirce, no puede darse ninguna razón cualquiera que sea a favor de la misma y no necesita razón alguna, dado que solo ofrece sugerencias. Dice, un hombre tiene que estar muy loco para negar que la ciencia ha hecho muchos descubrimientos verdaderos, pero cada uno de los ítems particulares de la teoría científica que hoy se encuentran asentados lo deben a la abducción. O sea, detrás de cada hipótesis, detrás de cada descubrimiento siempre hay una abducción. Esa sería la idea. Detrás de cada descubrimiento siempre hay una abducción. Esto lo plantea en lección 6, 3 tipos de razonamiento. Entonces la abducción es un proceso de adquisición de nuevo conocimiento previo a la deducción y a la inducción, que puede ser situado en el contexto de descubrimiento de teorías científicas. O sea, es un procedimiento generalizado. Ginsburg lo utilizó de otra manera. En este libro que les contaba al principio, lo utilizó de una manera más formalizada, más detallada, más específica. Pero en general, uno tiene un proceder abductivo cuando a uno se le ocurre una hipótesis, o cuando a uno se le ocurre una teoría, o cuando a uno se le ocurre una idea para un proyecto de investigación. Y eso tiene que ver con el contexto de descubrimiento. Entonces, sin embargo, no solo opino que cualquier elemento general de cualquier hipótesis, por extravagante o rara que sea, es dado de algún modo en la percepción, sino que me atrevo a afirmar que toda forma general de agrupar conceptos viene dada en cuanto a sus elementos en la percepción, ¿no? Acá está planteando que cualquier hipótesis, por extraña que sea, está centrada en la percepción, o todo comienza a partir de la percepción. Umberto Eco, en un libro que se llama Los límites de la interpretación, va a plantear que hay 3 formas de abducción. Una sería la abducción hipercodificada. O sea, yo abduzco, pero hay un código previo. Por ejemplo, si yo estoy en un aeropuerto, donde hay en un contexto de hablas cruzadas, donde gente habla todo tipo de idiomas, algunos irreconocibles para el oído. Entonces, yo escucho determinada palabra. Si en un aeropuerto, en ese contexto, escucho la palabra hombre, en español, en castellano, la reconozco, la puedo reconocer por abducción, como, digamos, para decirlo así, como un significante perteneciente al idioma castellano codificado como macho humano adulto. Es decir, esa palabra la abduzco dentro de palabras de idiomas diferentes, la puedo abducir en una regla previa, en un código previo, ¿no? Esa es una abducción hipercodificada, que no es la más interesante. Abducción hipocodificada sería donde no hay una regla no hay un código previo, ¿no? Por ejemplo, selección de una regla entre un número finito de reglas probables. El caso que da Umberto Eco es el caso de Kepler, donde tenía que elegir
digamos, tenía que elegir entre órbitas diferentes, ¿no? Para explicar las posiciones de un planeta, de Marte. Tenía que elegir entre órbitas con diferentes curvas geométricas. Tenía que elegir sobre determinadas posibilidades. Entonces lo que va a hacer es descartar las curvas que curvas muy inverosímiles, por ejemplo el descarte de las curvas en espiral o sinuosas o en saltos casuales, y ese descarte lo va a hacer en función de presuposiciones sobre cómo debe ser una curva. Entonces, abducción creativa, esta es la que maneja sobre todo Freud en el abordaje de cada caso, ¿no? Si Freud planteaba cada caso debe ser tomado como si fuera el primero. La ley hipótesis se inventa, se abduce sin referente previo, o sea, la hipótesis se crea para ese mismo caso que uno está estudiando. Por ejemplo, los descubrimientos que cambian un paradigma, como plantea Thomas Kuhn, digamos, si tomamos el concepto de paradigma de Thomas Kuhn, los descubrimientos que cambian un paradigma tienen que ver con esa abducción creativa. Bien, bueno, esto es todo. Hasta luego.